Sábado 20 de marzo. Lectura de la Buena Nueva según San Juan, capítulo 7, versos 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos le replicaron: «¿Acaso ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy no escuchamos hablar a Jesús. Escuchamos lo que la gente dice de él, la división de opiniones, la controversia que hay en torno a su persona. Unos lo acogen, otros dudan, otros lo rechazan. Los fariseos y sacerdotes lo llaman embaucador y tildan de chusma y malditos a los que creen en su palabra. Y es que ellos se consideraban los representantes de Dios y los únicos autorizados para decir dónde estaba y dónde no estaba Dios, lo que venía de Dios y lo que no. Apegados a un Dios de la ley y del templo, no podían aceptar que el Mesías fuera originario de Galilea, la Galilea de los gentiles, lugar de campesinos y de revoltosos. No podían aceptar que proviniera de una familia humilde, de una tal María y de un tal José. Y aunque hubiesen sabido que Jesús había nacido en Belén, como decían las Escrituras, no lo hubieran aceptado, porque no podían aceptar a un Mesías que cuestionara el orden establecido y se presentara como uno de tantos. La idea que ellos tenían de Mesías no les permitió abrirse a la sorpresa de Dios. Incluso Nicodemo, una figura interesante que era fariseo y se vuelve seguidor de Jesús, acá lo defiende, es reprendido por sus compañeros, que le dice que lean las Escrituras, que de Galilea no salen profetas. Pero Nicodemo, en un primer momento, él cuestionó si de algo bueno podía salir de Nazaret. Y es que nos cuesta aceptar que nuestro Dios se hizo pueblo, se hizo uno de tantos, uno de nosotros, sigue haciéndose pueblo y diciendo su palabra en los contextos históricos que nos toca vivir. Y por eso debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a leer el Evangelio desde nuestras realidades concretas, como lo hizo Monseñor Romero, un profeta y santo de Dios cuya memoria vamos a celebrar dentro de 4 días. Monseñor Romero fue capaz de escuchar la voz de Dios en la voz del pueblo, en sus sufrimientos, en sus luchas, en sus reivindicaciones. Por eso él dijo en una de sus homilías: «Siento que el pueblo es mi profeta». Y también el pueblo supo reconocer en él la voz de Dios, porque al igual que Jesús hablaba con veracidad y por tanto con autoridad. Pidamos al Señor, como lo pide Juan en su Evangelio, que hoy podamos nosotros dar nuestra respuesta personal con respecto a Jesús, no una respuesta de doctrina, de dogmas, sino una respuesta nacida desde un encuentro, desde un contacto vivo con su palabra, con su persona, para que podamos sintonizar con Él y con su proyecto. Y que al igual que los primeros hombres y mujeres que le reconocieron, le proclamaron, podamos nosotros también convertirnos en su voz y vivir junto con el pueblo
esa dimensión profética que recibimos en el bautismo. Que así sea.